Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, Bien, vamos a continuar con la lectura de Lucas y bueno, vamos a retomar de donde dejó Dami. Él leyó hasta el versículo 17, Lucas 9:17. Así que hoy nos toca compartir desde el versículo 18 en adelante. Así que bueno, esta mañana vamos a estar leyendo desde el versículo 18 al 27. Bien, eh, voy a leer los primeros tres versículos, oramos y bueno, vamos a ir meditando en cada versículo. Versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Bien, oramos y bueno, vamos a ir explicando y meditando en cada versículo. Padre Celestial Dios, te damos gracias Padre por este hermoso momento, Dios, que nos regalas Padre para poder, Dios, acercarnos a tu palabra y te queremos pedir, Dios, que tú seas la guía, Padre, que sea el que nos estés hablando, Dios, y mostrando qué es lo que tienes para nosotros, Dios, en este momento. Padre Celestial, dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, versículo 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Bien, Lucas acá nos pone en contexto y nos muestra, ¿no?, que el Señor estaba orando. Dice, aconteció que mientras oraba aparte. Acá no explica, ¿no?, si estaba aparte con los discípulos orando o solamente los discípulos lo acompañaban. Pero podemos ver, ¿no?, en este pequeño eh, versículo en el inicio dice que él estaba orando aparte. Y es algo de lo que el Señor viene haciendo siempre, ¿no? Que está en plena comunión con el Padre en oración. Siempre muestra que el Señor también ora, ¿no? Aparte. Eh, y eso nos demuestra, ¿no?, que se comunicaba con el Padre. Tenía comunicación, esa es la palabra. Tenía comunicación con el Padre. Y dice, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, cuando termina de orar el Señor les hace la pregunta y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 19 dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. El Señor preguntaba quién era, quién decía que era la gente, eh, no porque no conocía ni nada, solamente quería saber qué es lo que opinaba la gente de él. Y cuando lo comparaban con Juan el Bautista y Elías, o algún profeta de los antiguos que ha resucitado, se refería en ese tiempo, bueno, el pueblo estaba bajo la autoridad romana. Y cuando decían estas palabras, ¿no? El pueblo pensaba que era como un líder político o alguien que vino a derrocar al gobierno, por así decirlo. Y por eso dicen otros Elías, dice, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y acá me gustaba, ¿no? Él les dijo, versículo 20 dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y acá la pregunta que hace Jesús es para distinguirnos de qué es lo que se decía de él y quién era él verdaderamente. Y ahí le hace la pregunta a los discípulos. Dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y en otro versículo, en Mateo 16:16, dice, eh, el Cristo, a ver, lo noté, dice, le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí en Mateo registró la frase completa que le decían. Y Pedro le responde, ¿no? Le dice,
el Cristo de Dios. Y era para mostrarle a los discípulos la diferencia entre era lo que se decía de él y quién era verdaderamente. Y él no hizo esa pregunta solamente para saber, sino que para aplicarle una enseñanza a los discípulos. Y ahora más adelante lo vamos a ir viendo. Dice, cuando le pregunta a Jesús, ¿quién dicen que soy? Le responde Pedro, y Jesús se alegra porque es la respuesta que él esperaba, ¿no? Que verdaderamente los discípulos lo conozcan, quién verdaderamente era Jesús, y más adelante vamos a ver cuál era el propósito. En el versículo 21 dice, pero él les mandó que nadie dijesen esto, que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Entraba, ¿no? El Señor estaba en confianza con los discípulos, pero al ver verdaderamente que ellos decían quién era Él, le va a decir el propósito que tenía Jesús. Y dice, pero les mandó que a nadie le dijese esto. O sea, no quería divulgarlo entre la gente, estaba entre su círculo íntimo. Y él dice, versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y bueno, esta parte, imagínense, ¿no? El shock que habrán tenido los discípulos, porque del punto de vista, ¿no?, de ellos, vemos quién era Jesús, vemos las cosas que hacía, ¿no? Jesús hacía milagros, expulsaba demonios, levantaba muertos, y le cuenta el plan, ¿no?, que tiene. Había un comentario que me gustaba que decía así, en palabras actuales, decía, imagínense que un candidato se va a postular, tiene los seguidores, tiene buenas acciones, todo lo que ustedes quieran, pero al momento de postularse dicen que él no va a llegar a postularse, para ser el presidente, sino que se va a postular, va a ir solamente para sufrir, para que lo golpeen, para que lo rechacen. O sea, es el contexto que lo metía. Y bueno, imagínense, ¿no?, cómo lo veían los discípulos. Jesús contándole el plan y ya anteriormente diciéndoles que a nadie le dijesen. Y ahí dice, es necesario. No es algo que fue por casualidad, no es algo que salió, sino que ya estaba planeado. Cuando dice es necesario, es algo que ya estaba en los planes de Dios. Y dice que el Hijo del Hombre padezca. Cuando dice Hijo del Hombre, está bien dicho, porque Jesús iba en representación de todos nosotros, de todos los hombres pecadores, iba en representación de todos los pecadores. Y por eso dice, es necesario que el Hijo del Hombre, porque no se iba a presentar como Jesús, como Dios, sino como Hijo de Hombre. Y dice que es necesario que padezca muchas cosas. Y va a ser desechado, dice, por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, dice. Y que sea muerto y resucite el tercer día. Bien, imagínense el peor resultado. Una vez que pasaba todo, él dice que va a ser rechazado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas. Y dice, y que sea muerto. O sea, que es necesario que muera. Imagínense, ¿no?, el punto de vista o la situación de cómo estaban los discípulos ahí. Y decía que es una parte muy choqueante. Pero algo que también podemos disfrutar y podemos ver es que el Señor Jesús, cuando nombra la muerte, también de la mano nombra la resurrección. Dice que sea muerto y resucite al tercer día. Y es lindo, ¿no?, porque no nombra solamente
la muerte. No, no, con eso dice, no quiere decir que tiene fin, que murió y terminó. No, sino que dice, al tercer día va a resucitar. Dice, dice, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y es una esperanza, ¿no? Que les da. Pero, o sea, como veníamos viniendo, como venía contando ahí, como venía relatando Lucas, es un golpe muy fuerte, ¿no? Eh, Ver cómo era Jesús, ver que le iba a revelar los planes a los discípulos, porque es la primera vez una de las primeras veces que anuncia la muerte. Y, y el punto de vista que tenían los apóstoles, ¿no? Es como que las esperanzas eh, los mató, ¿no? Y el versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y, y bueno, Jesús acá, imagínense, una vez contados los planes, mostrándole lo que era necesario, que la misión que él tenía, eh, se las tira así a los discípulos, ¿no? Y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, si alguno me quiere seguir, dice, niéguese a sí mismo. Y cuando dice niéguese a sí mismo, es renunciar a nuestra propia voluntad, a lo que nosotros queremos. Dice, tome su cruz cada día. Y acá, bueno, hay un desafío grande que tenían. Bueno, en ese tiempo, vamos a explicarnos, tome su cruz. En ese tiempo, cuando alguien llevaba una cruz, no la llevaba por deporte, no la llevaba por diversión, sino que cuando alguien cargaba una cruz, ya se sabía el fin que tenía esa persona, que era la muerte. Antes de que la persona sea colgada en una cruz, la cruz era colgada en esa persona. Y acá Jesús dice, tome su cruz cada día y sígame. Y es algo voluntario que tenía. Él no le decía que lo sigan, que tienen que seguirlo, sino que lo tomó, se lo dijo en forma de, digamos, de condición para seguirlo. No los obligaba, sino que sería, la palabra no es, sería como que tengan esa acción, ahí está, como que tengan la misma acción que él, ¿no? Dice, tome su cruz cada día y sígame. Primero, acá hay tres palabritas. Negarse a sí mismo es renunciar a nosotros mismos. Dice, tomar, tomar su cruz es voluntariamente. Y el desafío es cada día y seguirlo. El desafío, ¿no? Me gustaba, meditaba en esto, es tomar la cruz día a día y seguirlo. Y acá me gustaba porque Jesús al principio dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz día a día y tiene que seguirme. Y bueno, con esas palabras, ¿no? Es como que a los discípulos, imagínense cómo estaban, cómo se sentían, ¿no? Y Jesús dice en el versículo 24, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, ahí se refiere en las actitudes. No podemos luchar por nuestra cuenta y no podemos luchar con buenas acciones para ganarnos el cielo. Y a eso se refiere, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús nos pide que vivamos una vida para Él, que se la ofrezcamos a Él. Y dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, este la salvará. ¿Me había notado? No, no me olvido nada. Bien, Él pedía eso, ¿no? Que vivamos para Él. Y hay un versículo más fuerte todavía, que es en el 25,
que dice, pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Acá el versículo 25 dice, ¿qué aprovecha el hombre si se gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Ahí el versículo de, me lo viendo acá, vemos que hasta Jesús tuvo la oportunidad de, por así decirlo, ¿no? De ganarse el mundo. Cuando fue llevado al desierto y fue tentado, Satanás eh, le ofrecía todas las naciones, todas las cosas y le decía, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Y vemos que ahí Jesús, sabemos que Satanás lo estaba tentando y todo, sabemos que todas las cosas ya eran de él, pero imagínense, ¿no? Por, por, por querer ganar el mundo, vamos a poner esa palabra, iba a perder lo que era la vida eterna. Y acá por eso nos dice, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo o se destruye y se pierde a sí mismo? Verdaderamente lo que tenemos que buscar nosotros y anhelar es la vida eterna. Por eso en el versículo 24 nos dice, el que quiere salvar porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Dice, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Dice, por causa de Jesús. Y algo que me olvidó aclarar, no solamente Jesús busca que sea todo sacrificio, que este es todo mal, sino que recordemos que es un proceso. Cuando Jesús lo contaba, podemos verlo, como decían, ¿no? Como los discípulos, que, que está todo mal, o sea, ¿cómo puede ser que pase eso? Que Él tiene que ir a morir, tiene que sufrir. Pero verdaderamente eh, es un proceso de lo que más adelante Jesús va a hacer, ¿no? La victoria sobre el pecado, nos va a liberar a nosotros. O sea, todo eso que Él venía diciendo es parte del proceso y del plan de Dios, como decía al principio, es necesario. Así que estaba en el proceso, ¿no? Y bueno, es sorprendente, como dice ahí. Eh, por eso le decía a los discípulos que no cuenten esas cosas, que a nadie le dijesen esto. Y algo que recalco también es cómo habrán quedado o sea, se habrán sorprendido, pienso yo. Versículo 26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Bien, acá me llamaba la atención porque dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Vemos que después dice, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. Bien, eh, la palabra acá es muy fuerte, verdaderamente, porque dice el que se avergonzare. Y había un comentario que leí y decía que alguien cuando siente vergüenza es por algo. A ver, un ejemplo es, no sé, ponerle un ejemplo, digo, yo pasé el ridículo en algún lugar, ¿no? Y digo, no, yo no voy a ir ahí porque la otra vez me pasó esto y me da vergüenza ir ahí. No sé si se entendió el ejemplo, pero dice que cuando siente vergüenza es porque pasó algo. Y bueno, aplicado a esto sería, el que siente vergüenza es el que cree. Por eso dice, porque se avergonzare de mí y de mis palabras. Y para ponerlo en contexto, para no dejarlo ahí, cuando dice el que siente vergüenza es el que cree, lo dice porque, imagínense, eh, sentir vergüenza de lo que hizo Jesús, de lo que pasó, del sufrimiento, del rechazo. O sea, por eso dice, el que siente vergüenza es el que cree, es el que conoce. Como decía el ejemplo, yo no voy a ir ahí
porque yo sé qué pasó. O sea que yo sé lo que pasó. Y por eso dice ahí, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras. El que siente vergüenza es porque tiene conocimiento. Y por eso Jesús usa esta palabra muy fuerte y dice, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. O sea, es fuerte porque dice que el que se avergüenza de él es porque se avergüenza de su rechazo, del sufrimiento, de lo que hizo por nosotros. O sea, esa palabra es muy fuerte, la verdad, y por eso le dice que el Hijo del Hombre se va a avergonzar de él. Y llama la atención porque es así. A lo que hoy un ejemplo práctico también, decía el comentario, es sentir vergüenza cuando hablamos de Él, cuando no, no demostramos quién somos nosotros como hijos de Dios, eh, cuando no compartimos, esa es la palabra de sentir vergüenza. Y me llamaba la atención y como que me impactó y dije, queda más claro el ejemplo y a veces me habrá pasado y digo, esa es la palabra de, no solamente de sentir vergüenza, sino de que a veces cuesta, esto sí lo reconozco, cuesta y me llamaba la atención y cuando le leí, la verdad me impactó un montón. Porque acá Jesús, no vemos en la forma en que lo dice, ¿no? O sea, la actitud que tiene al decirlo. Pero impactaba, ¿no? Esto que dice, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Esa es la actitud que iba a tener. Y bueno, me llamaba la atención eso. O sea, tampoco decirlo de que estamos todos mal, que no, sino aplicando el ejemplo, para ser claro. Bien, el versículo 27 dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, dice, Jesús no quería mostrar que todo era sufrimiento, no quería mostrar que al final de todo era la muerte, sino que el final de todo era ganar la vida. Ese es el ejemplo que da acá. Por eso dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no le va a gustar la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y la palabra sencilla es que no es la muerte. Es un proceso, y como decía, no quería mostrar que todo es sufrimiento, porque al final de todo no iba a ser la muerte. Dice, hasta que vean el reino de Dios. Y así como explicaba, ¿no? Era, todo eso era parte de un proceso y bueno, ahora mientras vamos a seguir compartiendo, vamos a ver, ¿no? Eh, lo que va pasando el Señor Jesús. Y esta es una de las primeras veces, ¿no? que anuncia su muerte. Y bueno, llama mucho la atención, ¿no? De la forma que lo decía. Y, y algo que, bueno, algo que quería compartirles también, que era un pensamiento de esto, que la verdad sí me llamaba la atención. En el versículo del 18 al 20, eh, Jesús preguntaba quién decía la gente que era él, y después le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eh, Verdaderamente él hace esa pregunta, ¿no? Para saber si lo conocemos, aplicándolo a nuestra vida, para ver si lo conocemos, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le, les muestra el plan que tiene o lo que él tiene que padecer y después dice, si alguno quiere seguirme, tiene que aprender a negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Y eso es lo que nos pide a nosotros, ¿no? Negarnos a nosotros mismos, el primer paso. Tomar nuestra cruz y seguirlo. Y acá la palabrita que me gustaba era que cada día.
O sea, es día a día. Y dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá. No solamente por las acciones, por lo que nosotros hacemos, no. Si nosotros buscamos eso, la vamos a perder. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Eh, Me llamaba la atención y me gustaba esa frase, ¿no? No, no por mérito nuestro, no porque lo que nosotros hagamos, no, sino por causa de seguir a Jesús, de hacerlo parte de nuestra vida, de tenerlo en primer lugar. Y dice, pero os digo en verdad que hay algunos que los que están aquí, que no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y, y en realidad me gustaba porque ese solamente era el proceso, como dije ya varias veces, era el proceso del plan perfecto de Dios. Y que no iba a terminar en muerte, sino que, como decía Jesús, cuando anuncia la muerte, también anuncia la resurrección. Y bueno, quería compartirles eso, así que bueno, espero que les haya sido bendición. Y bueno, dejamos hasta ahí y los dejo con ese, ¿no? El versículo 27. Así que bueno, hermanos, oramos para terminar. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas, Padre, para compartir de lo que es, Dios, de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios. Y te queremos pedir, Dios, que, como decía el versículo, Dios, que tomemos el desafío de llevar nuestra cruz día a día, Padre, y que tú seas la guía de nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre, por tu amor. Te pido, Padre, por el hermano que está escuchando, Dios, que está del otro lado, Padre. Y Dios, también te pido por mis hermanos de la iglesia, Dios, para que tú lo estés guiando, Padre, y cuidando. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, hermanos, bendiciones. Y bueno, nos estamos viendo hasta el próximo viernes, si Dios quiere.